Hemos empezado hablando de cultura, hemos seguido hablando de agua, hemos seguido hablando de igualdad, de compromisos sociales. ¿Y ahora qué nos toca? ¿Qué nos toca que sea diferente? Pues mire, está algo tan importante como la salud. Algo tan importante como la salud. Y por eso, en este caso, los premiados están vinculados a la salud. Y le voy a pedir a una persona que ha sido premiada en ediciones anteriores, que está muy comprometida por la asociación y la fundación que ella preside, que es la Asociación de Educación para la Salud, Educación para la Salud. María Saiz, por favor, ¿puedes acompañarme? Bueno, pues los premiados, por una parte es Sandot, que va a recibir el premio, Paloma Cabral, que es la directora de comunicación corporativa, ¿no? Que María, mejor que yo, va a hablar de ellos. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Es en verdad para mí un honor, ya que mi actividad docente, investigadora y sobre todo sanitaria, al ser doctora en medicina y además en un área tan importante como es la medicina preventiva y salud pública, pues ya se pueden ustedes imaginar lo satisfactorio que es. Amén de haber sido en la edición anterior premiados con este premio tan maravilloso como es Premio Ciudadano por parte de la asociación que los concede. Brevemente decir que a veces la sociedad no percibe ese bienestar que afortunadamente el compromiso a través de programas y de proyectos que hacen empresas tan importantes de laboratorio, de investigación, como es Sandoz, que está detrás y que luego realmente los beneficiarios somos toda la ciudadanía que en un momento determinado los vamos a necesitar. Es una labor callada pero constructora de futuro. El futuro se hace día a día con tantísimas personas que trabajan en estos campos y que ayudan, en verdad, a que el sistema sanitario de nuestro país sea una envidia de rango internacional. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, de verdad, María, muchas gracias por tus palabras. No podría decirlo mejor a qué nos dedicamos y sobre todo por la labor de reconocimiento. Y por supuesto no solamente a María, sino a Víctor por el trabajo que hace, a Manuel en representación de todos los miembros del jurado. Quiero también daros las gracias en nombre de Rebeca Gunter, que es nuestra directora general y que no nos ha podido acompañar esta noche, pero que me ha pedido expresamente que agradezca a la plataforma de premios ciudadanos por el reconocimiento que nos han dado. Creo que huelga decir que es un honor ser distinguidos con este galardón y aún más si se trata de un premio que reconoce la trayectoria de Sandoz. En este caso el Premio Ciudadanos nos ha premiado por el reconocimiento a nuestro compromiso con la sostenibilidad económica del sistema sanitario. Una labor que, además de la labor de investigación, de innovación y de desarrollo que llevamos a cabo, necesaria y fundamental en los tiempos en los que vivimos. Sandoz es una compañía, es un laboratorio farmacéutico de genéricos que tiene ya más de 120 años de historia. Actualmente, como os comentaba, estamos especializados en la producción y comercialización de medicamentos genéricos y fármacos biotecnológicos. Somos una división del Grupo Novartis que nos diferenciamos por innovar a la hora de aplicar estándares de calidad dentro de la industria farmacéutica. Nuestro principal objetivo es acercar tratamientos y soluciones médicas seguras a todos los pacientes que los necesitan alrededor del mundo. Pero sobre todo somos una empresa centrada en la calidad y en las personas, al igual que los premios ciudadanos, porque las personas deben de estar en el centro de todo, absolutamente todo lo que hacemos. No solamente nosotros como Sandoz, como laboratorio farmacéutico, sino que yo creo como en el centro de todo lo que las empresas, instituciones y organizaciones que estamos aquí hoy presentes debería estar. Durante el tiempo que llevo trabajando en esta compañía,
he tenido el placer de encontrarme con personas con una calidad humana extraordinaria, personas volcadas en encontrar soluciones innovadoras o soluciones económicas en el caso de nuestros medicamentos genéricos y asequibles, siempre teniendo en el centro intentar mejorar o trabajar para mejorar la calidad de vida de todas las personas, de los pacientes que nos rodean. Porque no tenemos que olvidar que cuando hablamos de pacientes o hablamos de personas, hablamos de todos nosotros. Hablamos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros hijos. Que yo creo que cuando a esos pacientes, cuando trabajas en pro de esos pacientes y le pones nombre y apellido y te conciencias de que esos pacientes un día vas a ser tú, otro día va a ser gente que te rodea, te motiva muchísimo más la labor que haces en tu día a día. Y realmente, de verdad, que trabajo con gente tremendamente comprometida con la sociedad con la que vivimos y con los pacientes con los que tratamos. Estamos muy orgullosos de decir que son más de 400 millones de personas los que tienen acceso a los tratamientos de Sandoz. Quiero terminar, para no alargarme mucho, porque creo que somos de los últimos que quedamos, recordando que la situación socioeconómica que atravesamos nos coloca en una coyuntura tremendamente complicada. Estamos en un momento de convergencia de dos tendencias muy inquietantes. Por un lado, el acceso de los pacientes a medicinas que mejoren o salven la vida, en muchos de los casos, continúa siendo un problema en demasiadas zonas del planeta. Y algunas soluciones actuales son excesivamente caras. Mientras, por otro lado, los presupuestos de atención médica a nivel mundial cada vez son más ajustados debido a la crisis económica que atravesamos. Y es aquí donde nuestro trabajo cobra razón de ser, dado que centramos nuestros esfuerzos en asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario, no solamente en España, sino a nivel global, para poder garantizar la accesibilidad de medicamentos de calidad a pacientes de todo el mundo. Permítanme terminar con una cita que nosotros en la oficina siempre nombramos y que en estos momentos está de bastante actualidad, de Charles de Darwin, muy apropiada, yo creo, para los tiempos que vivimos y que probablemente todos conocéis. No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente. La única que sobrevive es la que mejor se adapta a los cambios. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, adaptarnos al cambio, adaptarnos a la realidad de los tiempos que vivimos, innovando constantemente para tener la capacidad de satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, del sistema y contribuir así a la sostenibilidad del mismo. Pero, por supuesto, para mejorar la salud de las personas, de los ciudadanos. Muchas gracias, de verdad es un placer estar aquí con todos vosotros y reitero mi agradecimiento y mi felicitación al resto de premiados y, por favor, Víctor, que no pare este evento, que no deje de ocurrir nunca, ningún año. Muchísimas gracias.